Bueno, amigas y amigos, vamos a seguir con la historia de mi vida un poquito más hoy. Veo que les ha gustado, les ha interesado eh, la historia de vida de alguien un poco mayor, bastante mayor que ustedes. La mayoría podría ser su madre, así que bueno, nuestra experiencia de las que ya tenemos casi 40 o más, como yo, eh, a veces no, no cambia nada en la vida, pero por lo menos les da, les da mm, como una, para ver después más adelante qué dirección tomar, qué cosas prevenir. Y bueno, ayer quedamos en cuando vine a Corea, pero antes de eso, bueno, yo me casé con 23 años, conocí a mi ex esposo en mi país, en Uruguay. Él tenía 30. Bueno, en realidad yo tenía 22 y él 30. Él me lleva 8 años. Y bueno, yo me enamoré a primera vista. Yo trabajaba en un restaurante coreano en mi país, porque allá van más bien coreanos de barco. Él era maquinista, segundo maquinista de barco. Y bueno, cuando lo vi me enamoré a primera vista, físicamente, o sea, era muy guapo, tenía un cuerpo, no sé, a mí me gustaba mucho. Y bueno, con los días ahí me invitó a salir y eso, y está. Empezamos una relación. Yo ya tenía a mi hijo, que ahora tiene 30 años, y en aquel entonces tenía 5 o 6 años. Había sido madre a los 16 años, así que cuando yo lo conocí ya tenía a mi hijo, que hoy tiene 30 años, es ingeniero eléctrico en mi país. Tiene un buen pasar. Y bueno, y él lo considera su padre a mi ex marido porque lo crió, y él lo considera su hijo. Como, como padre con él fue muy buena persona, buen padre. Él, mi hijo dice que gracias a él y bueno, para mí es lo que soy, así que bueno, siempre se ven cuando él va a Uruguay. Él sigue yendo a mi país a trabajar allá. Y bueno, entonces como les decía, lo conocí, me enamoré a primera vista. Él me invitó a salir, tuvimos una relación. Él se quedó en Uruguay por mí, eh, por mi hijo también. Y bueno, él la verdad que era... Yo estaba enamorada, y vieron que cuando uno está enamorada no ve defectos, solo ve lo lindo, lo quiere ver todo bueno, todo perfecto, y quiere, no quiere ver nada imperfecto. Así que bueno, para mí era el hombre ideal, perfecto. Eh, Él fue bueno con mi familia, con mi madre, este, con mis hermanos, con mi hijo. Pero él siempre trabajó en barco, entonces como que nunca abandonó esa vida. Y bueno, siempre estaba lejos, se iba por un mes, 2 meses, y venía, estaba una semana, un mes en casa. Eh, Cuando lo conocí, bueno, él se quedó, empezó a trabajar ahí en el restaurante coreano de cocinero, ahí nos embarcó. Y bueno, yo lo conocí en el año 96, y en el año 97 nos casamos. Un año y pico después nos casamos en Uruguay. Este, y bueno, y él ahí se embarcó otra vez. Y bueno, lo que siempre fue muy responsable con el dinero, siempre me dejó todo el sueldo a mí para que yo me administrara en mi país. Con la plata siempre fue bueno. Y, ta,
Y como que nuestra vida era así, unos días conmigo, después 1, 2, 3 meses en el mar, y así fue nuestra vida, pero para mí era perfecto, o sea, yo solamente lo esperaba a él, criaba a mi hijo, y así fue nuestra vida por del 2005 yo quedé embarazada de mi hijo Janul. O sea que estuve 9 años que yo no quedaba embarazada. Pero él me decía, no importa, ya tenemos a Gustavo, o sea, que ya teníamos a mi hijo, que no importaba si yo no tenía un hijo con él, así que no me preocupara. Y bueno, no puedo decir que fue mala persona, al contrario. Para mí en ese momento era mi hombre, yo lo amaba. Y bueno, cuando quedé embarazada de Janul justo, él había venido a Corea después de años que no venía a visitar a su familia. Y, y yo no sabía que estaba embarazada todavía, porque se ve que yo quedé embarazada en la despedida. Y cuando él volvió a Uruguay me enteré que estaba embarazada. Porque me hice la prueba, porque empecé a sentirme mal. Y bueno, como que él no caía en, en eso de que estaba embarazada, porque hasta que no vio al bebé no pudo creer. Él tenía 39 ya, y yo 30, 30 años, ¿no? 31. Y bueno, tuvimos a Janul. También se siguió él embarcando, a Janul lo crié yo sola, como quien dice. Aunque estaba en mi país, era más fácil que acá, ¿no? Pero fue complicado siempre estar sin el padre, sola. Después quedé embarazada del chiquito de Jampiol a los 3 años. Y él siguió trabajando en barco porque era la manera de mantenernos. Y bueno, ya cuando nació Jampiol estaba más complicada la situación económica allá. Entonces, él se vino a trabajar acá con la hermana. Y, y bueno, y yo me quería venir porque allá estaba muy complicada la situación económica con los 2 niños. Por más que él me mandaba la plata y yo tenía un apartamentito que habíamos comprado, eh, no daba la plata ya, así que me quería venir para acá. Vendí el apartamento y nos vinimos. Y bueno, ahí cuando les digo que llegamos a Mocpo, la casa de mi cuñada, primero, bueno, para mí era wow, mi cuñada. En ese entonces, esa cuñada mía mi ex cuñada, está casada con un noruego, es su segundo matrimonio. Ella se divorció del padre de sus hijos y se volvió a casar con un noruego. Y bueno, y el noruego ganaba muchísimo y wow, vivía en un apartamento hermoso, muy grande, tipo telenovelas, y muchos cuartos, unas vistas panorámicas. Tenía como 3 dormitorios, uno con baño en suite. Aparte tenían escritorio, la cocina que era tipo de película. La verdad que yo quedé alucinando. Nunca había visto tanto lujo allá. Una casa tan bonita. Y bueno, y ahí estuve como que eh, sola porque él estaba acá, pero estaba trabajando en barco. Y bueno, estuve ahí como 10 días, 15. Mi cuñada y eh, más bien ocupada con su marido, sus cosas, ¿no? Como que no teníamos mucho de qué hablar. Así que bueno, yo me encargaba de mis hijos y hasta que me consiguieron mi propio apartamento, mi propia casa ahí que les dije en Jeju, y me fui para allá. Y bueno, y ahí fue todo empezar de nuevo, sola.
no tenía con quién hablar porque cuando yo llegué a Jeju no habían latinos, no habían extranjeros, o sea, menos que recién se usaba la internet, el Facebook y todo eso, no conocíamos a nadie. Solo casualmente, no me acuerdo si fue alguien del centro que yo estudiaba, me dijo, ay, hay una uruguaya acá en Jeju. Yo dije, wow, una uruguaya. Y bueno, y casualmente no sé cómo, no me acuerdo bien, pero pude contactar con ella y nos encontramos una vez. Ella ya vivía acá en Corea hace años. Ella tiene mi edad ahora, no vive acá ahora. Ahora vive en Chile. Y bueno, y ahí nos vimos con ella una vez, fuimos a comer y eso. Este, y fue la única persona latina que conocí en Jeju. Bueno, después cuando empezamos con el tema del Facebook y eso, conocí a algunos estudiantes que hasta ahora tengo contacto con ellos, que estudiaban acá en Corea en la universidad. Y, y bueno, ellos cuando vinieron a Jeju a un viaje de paseo de la universidad, me escribieron y nos encontramos, muy lindo. Pero mi vida eran mis hijos que iban, Hanucha iba al jardín, eh, y después encargarme yo sola de conocer lo que pudiera. Ya me anotaron en un papelito la dirección para poder volver. Y bueno, sola me encargué de recorrer lo que pude, con mis dos hijos cargando y el paragüita, el cochecito del chiquito, para conocer algunos lugares de Jeju sola, porque mi marido trabajaba en barco, nunca estaba, mi cuñada no. Les cuento que cuando llegué a Jeju, llegué con mi otra cuñada, la nuera, mis hijos y el esposo de ella. Cuando llegué estaba la otra cuñada esperándonos con el auto. Y cuando llegué no me dijo ni añogaseo, ni hola, ni nada, ni me miró. Ella es menor que yo, un poco menor que yo. No me saludó, o sea, ni a mis hijos. Que nos subiéramos al auto y nos abrió la puerta para que nos subiéramos al auto. Me acuerdo que fuimos, compró hamburguesas en McDonald's. De ahí fuimos a su casa de ella. Y bueno, y ahí estuve unos días hasta que me equiparon la casita esa que me habían alquilado. Ella se encargaba de todo, como les dije. Me compró los pañales, me compró a poner los mandú, me llevó el arroz. Pero pedirle que me comprara carne o pedirle que me comprara verduras era imposible. Decía que no alcanzaba la plata que ganaba mi marido. Porque ella también con esa plata tenía que pagar el jardín de mi hijo. Pagarme la luz, el alquiler. Así que ella es la que me gastaba el sueldo de mi marido y hacía las cuentas y guardaba los tickets de lo que gastaba según ella. Así que bueno, pasé bastante mal, como les dije. Bueno, mientras yo estudiaba coreano eh, en el centro que les conté, después nos mudamos para otra casa en Jeju a los 6 meses, una casa un poco mejor, pero me acuerdo que tenía mucha humedad. Mi hijo chico se me enfermó porque esa casa tenía mucha humedad. Pero esa casa era más grande, tenía el baño con bañera, ya tenía 3 cuartos, la cocina. Y ahí estuve, no me acuerdo si un año. Sí, porque yo estuve 1 año y medio viviendo en Jeju. Y ese año y medio casi siempre sola. Una
vez el barco de mi ex marido paró en la ciudad de Pohang y fuimos hasta ahí. Hicimos un viaje con mis hijos, estuvimos ahí en un hotel con él unos días. Y bueno, fue el único viaje que hicimos. Pero bueno, fue realmente 1 año y medio sola, pero sola, en Jeju, más que la gente que conocía del centro. Hay muchas chicas filipinas, vietnamitas, y ahí teníamos una iglesia cristiana, el pastor muy bueno, tenía su esposa y sus hijos ahí también. Ahí tenían un centro para mujeres golpeadas y mujeres abusadas por los esposos coreanos. Ellas eran extranjeras, pero casadas casi todas por conveniencia, por dinero, con hombres ya que no se pueden casar acá en Corea. Y traían chicas jóvenes, traen todavía, de Filipinas, de Vietnam, de Nepal, de Camboya. Y son hombres que ya tienen 40 y pico, 50, o hombres que no tienen mucho dinero y acá no se pueden casar con coreanas. Entonces traen chicas muy jóvenes, de 18, 20 años, y ellos tienen 40, 50, 60 y tienen hijos con ellas, ¿no? No todas, pero un porcentaje de las chicas pasan por abuso de la suegra, abuso de ellos. Muchos son alcohólicos, muchos las golpeaban a los niños. Entonces ese centro tenía una casa, unos apartamentos donde es secreto, nadie, ni yo sabía la dirección, donde las chicas podían refugiarse ahí cuando se escapaban y las estaban en proceso de divorcio, o las que no tenían hijos tenían que esperar para que las deportaran, se iban para su país. Me acuerdo que había unas filipinas jovencitas, muy bonitas, tengo fotos con ellas, que estaban esperando para irse a su país porque eran casadas con coreanos, pero no tenían bebés todavía porque recién habían venido. Pero me acuerdo que una me había dicho que el hombre que se casó era todo como deforme, así todo como... No era un hombre normal, sano, fuerte. Era un hombre todo deforme, no sé qué problema tenía físico. Y eso no sabían cuando vinieron para acá. Así que bueno, así pasaban las chicas allá y los domingos compartíamos en la iglesia esa. Era mi única salida. Bueno, ahí después ya me aprendí a andar en autobús, aprendí cómo ir al IMAT, al que super había allá, el IMAT y el LOTEMAT. Y bueno, y ahí ya mi marido me daba el sueldo a mí, entonces yo ya estaba más libre de poder llevar a mis hijos a McDonald's o llevarlos a pasear o comprarles su ropa. Por lo menos tenía ya un poco de más libertad económica. Pero mi cuñada, viviendo en la misma ciudad, nunca se apareció. En el año de mi bebé, del chiquito, solo vino y trajo a la hija. Mi cuñado tiene una hija de la edad de Hanul, más o menos. Y trajo a la hija al cumpleaños de Jampiol, y ese fue el cumpleaños de mi hijo. O sea, una tortita, mi hijo y la prima, y yo, nadie más. Así que bueno. Ahí fue cuando conocí a mi suegra, me acuerdo. Yo vivía en Jeju y yo ya tenía 13 años casada con mi esposo, pero era cuando recién yo venía a Corea, entonces yo a mi suegra no la conocía todavía. Y ellas trajeron a su madre a Jeju. Mi suegra vivía acá en Busan. La llevaron a Jeju y fue a verme a la casa donde yo estaba. Y fue una emoción de la señora de ver a los nietos, porque ella siempre quiso que su
hijo tuviera hijos varones, porque es lo que acá querían antes más que nada, que los hijos tuvieran hijos varones por el apellido. Entonces, como mi ex cuñado solo tiene hijas, el apellido al casarse lo van a perder. Los que van a seguir con el apellido son mis hijos. Entonces ella estaba emocionada con los nietos. Cuando los vio, vino, la viejita apenas podía caminar, pero vino ahí cojeando a agarrar a mis hijos, más al bebé, que yo tenía 1 año. Y bueno, ese día la conocimos, me acuerdo que fuimos, ese día sí, las cuñadas vinieron a la casa de mi otra cuñada, me llevaron para ahí con mi suegra. Me acuerdo que hicimos un viaje ahí en Yeyo a un río, y compartimos en un, ¿cómo se dice? Es como un hotel, pero con tipo casitas, ¿no? Bueno, ahí hicieron, me acuerdo que hicieron un asado ahí. Esa fue la única vez que compartimos así conmigo, con mis hijos. También estando en Yeyo, ahora me acuerdo, mi ex marido trabajaba ahí en el barco y un día llega mi cuñada y me dice, "Ah, vení, vení, vení". Y yo, bueno, era de noche, me acuerdo. Vamos, vamos, me dice. Y yo fui y le digo, ¿le pasó algo a mi esposo? Le dije, bueno, amplio. Me llevaron al hospital y mi marido estaba casi muerto. Lo habían traído accidentado del barco. Parece que se había golpeado, se había caído contra algún caño y se había pegado muy mal. Y estaba casi muerto. Fue horrible, imagínense. Yo con mis hijos en el hospital, en urgencias, mi marido casi muerto ahí. Y él me decía, estaba todo como ya dando sus últimas palabras, quería. Fue horrible, estaba muy mal. Y bueno, mi cuñada se llevó la de Mocpo se llevó a mi hijo chiquito a Mocpo. Justo mi hijo chiquito todavía tomaba pecho. Y ahí fue cuando ya no, después no tomó más pecho. Me lo llevó como 1 mes a mi hijo chiquito, tenía 9 meses. Y al grande se lo llevó mi cuñada que vive en Yeyo, para su casa. Y yo tenía que quedarme con mi marido en el hospital cuidándolo. Él no se dejaba limpiar por nadie. Además que no podía ni ir al baño, él estaba muy accidentado, o sea, no podía levantarse. Y se hacía encima también de cuerpo. Y no dejaba que las enfermeras lo limpiaran. Decía, no, no, solo vos que me toques, no quería que nadie lo viera, nadie lo limpiara. Así que bueno, yo me tuve que hacer de enfermera y estar ahí con él, ¿no? No me acuerdo cuánto tiempo pasó, pero creo que pasó como 20 días ahí internado en el hospital. Y bueno, después ya salió, se recuperó por suerte. Y bueno, seguimos con nuestra vida como siempre, él trabajando y yo. Ahí con mis hijos, como le dije, 1 año y medio hasta que decidimos irnos a Pusan, porque él ya no trabajó más para la hermana. Y bueno, y ahí en Pusan viene la próxima historia. Bueno, hasta acá les conté un poquito, la segunda parte, ya pasaron 24 minutos. Les voy a hacer una tercera parte. Si quieren alguna pregunta, algo, sobre algo que les interese saber, me la hacen en los comentarios. Suscríbanse, por favor, que solo son poquitos suscriptores. Y hagan, si les gusta, pónganme un like, como dicen los youtubers. A ver si podemos ser youtubers, ya que después les contaré que no estoy trabajando, así que si llegara a superar los 1000 suscriptores, y bueno, después si Dios quiere,
es llegar a ser una youtuber. Bueno, después les voy a mostrar mi decoración. Me puse acá porque me encantan. Estas son mis cosas preferidas. Mis adornos preferidos. Y eso que he perdido mucho con mis mudanzas. Yo tenía más cosas de Navidad que mis hijos hicieron cuando eran chiquitos. Igual todavía me quedan. Este, pero con las mudanzas fui perdiendo muchas cosas. Pero siempre me compro cosas nuevas o todavía tengo algunas o me regalan. Y bueno, después les mostraré cada cosa, cada recuerdo que tengo, este, con más detenimiento. Bueno, no, después les hago una tercera parte. Espero que les guste y comenten y si quieren preguntarme algo, pregúntenme. Después vamos a hablar de Busan cuando vine acá. Y no sé si me queda algo más de Jeju y si quieren saber algo más. Igual volvemos para el pasado. Gracias. Un saludo a todas y bueno, cuando estén aquí en Corea, con alguna nos veremos. Si alguna viene a Busan, yo voy a estar por aquí. Y bueno, yo cuando viajo siempre pongo a dónde voy. Entonces ahí siempre con alguien me encuentro en alguna otra ciudad que me recibe y nos vemos, comemos algo, tomamos algo o salimos a algún lugar. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias.